Y quisiera aclarar algo. Esto es ni mucho menos un resumen del tema, porque como todos sabemos hay mucha información, pero lo que he intentado con estos vídeos es sacar como los conceptos claves de cada tema, y así de esta manera, no sé, a mí me ayuda mucho a estructurar el contenido, pero está claro que para poder entender estos temas o para poder entender esta asignatura hay que leerse el libro, hay que estudiarlo unas cuantas veces, leerlo unas cuantas veces y bueno, no sé, espero que esta idea de hacer estos vídeos sea útil y que os pueda ayudar un poco a recordar o a ubicar los contenidos en qué capítulo o a qué tema corresponden. Y bueno, nada, que vaya muy bien y nada, ya nos vemos en otra asignatura. Ahora continuamos con el punto 4, que es la segunda mitad del siglo XX. Es decir, vamos a mirar los acontecimientos que fueron relevantes para el desarrollo de la psicología de la percepción en la segunda mitad del siglo XX. Y vamos a ayudarnos del esquema que os enseño, y en el primer punto tenemos la psicología cognitiva. Aquí tenemos 4 subapartados. El subapartado 1.1 son los sistemas. Y aquí nos habla del concepto de diagrama de flujo. Este es un esquema abstracto que representa la secuencia de fases de procesamiento en la resolución de un problema o de una tarea. En segundo lugar tenemos la descomposición recursiva. Esta es una propiedad de los sistemas de procesamiento que permite subdividir un sistema en subcomponentes, en subsistemas componentes. Se va descomponiendo de forma reiterada hasta alcanzar los componentes elementales. Es decir, la descomposición recursiva es la descomposición, es la división de los sistemas. Continuamos con las características primitivas, que estas son unidades elementales e irreductibles de una representación. Y para finalizar este apartado tenemos las operaciones elementales, que son las operaciones simples e irreductibles en el procesamiento de la información. Ahora vamos a pasar al subapartado 1.2, que es información, codificación y representación. Y aquí vamos a ver la definición de procesos de codificación. Estos son procesos responsables de la generación de representaciones mentales. Estos son los procesos de codificación. Ahora pasamos al subapartado 1.3, que son las características de los procesos. Y aquí nos habla de varios conceptos que me parecen familiares todos, y creo que es porque los hemos estudiado en otras asignaturas. La que se me viene a la cabeza ahora es psicología de la atención. Quizás fue allí donde aprendí estos conceptos, pero bueno, vamos a recordarlos. Aquí tenemos en el apartado 1.3 tenemos el procesamiento serial, que es un procesamiento llevado a cabo secuencialmente, en el que cada proceso recibe como entrada la salida del proceso que le precede y no empieza a funcionar hasta que el proceso anterior ha finalizado, es decir, en serie, uno detrás de otro. Tenemos también el procesamiento en paralelo, que es un procesamiento en el que los procesos componentes actúan simultáneamente, es decir, a la vez, y con independencia unos de otros. No tiene que esperar ninguno que acabe el siguiente para empezar. Tenemos el concepto de módulos, que son los componentes de un sistema que presenta una organización especializada del trabajo, al modo de una subrutina en un ordenador. O sea, es un módulo, tiene una función específica, es lo que quiere decir. Nos habla también del procesamiento de abajo arriba, o en inglés se usa el término bottom up, y es un procesamiento constituido por un conjunto de operaciones que actúan sobre los datos que proporciona el input, o sea, la información que recibimos, para construir representaciones progresivamente más complejas. Es decir, partimos de
idea simple y vamos a una idea compleja. También tenemos el procesamiento de arriba a abajo. En inglés se usa el término top down. Y es un procesamiento constituido por un conjunto de operaciones en el que las representaciones más complejas actúan mediante feedback sobre las más simples. Aquí es al contrario, el procesamiento desde arriba, desde lo complejo hacia lo más simple. Tenemos el concepto de procesos automáticos también, que son procesos que se ponen en funcionamiento ante la sola presencia del estímulo apropiado, de forma innata o gracias a la práctica. Son las dos formas de conseguir el proceso automático. Y como último concepto, en este subapartado tenemos los procesos controlados, que son aquellos procesos bajo el control de la atención, es decir, gastamos recursos de nuestra atención para poder realizarlos. Ahora pasamos al subapartado 1.4, que son los métodos, y aquí tenemos el concepto de método sustractivo, que es un método para el estudio del tiempo de reacción desarrollado por Donders. Y aquí nos habla de varios tipos de tareas utilizadas en la experimentación, y vamos a comenzar con la tarea de tiempo de reacción simple, también conocida como tarea de detección. O sea, vamos a recordar que tarea de tiempo de reacción simple y de detección es la misma. Son dos formas de denominar la misma tarea. Y aquí tenemos que es una tarea en la que el observador debe responder a un único estímulo con una única respuesta. Esto es una tarea de tiempo de reacción simple. Ahora pasamos a una tarea de tiempo de reacción de elección o tarea de discriminación. Tiempo de reacción de elección o de tarea de discriminación es una tarea en la que el observador debe responder a una respuesta diferente a cada uno de los estímulos. Es decir, cada estímulo tiene una respuesta específica. Por eso se llama tarea de elección o de discriminación, porque para poder dar la respuesta correcta tienes que discriminar el estímulo que estás recibiendo. Y finalmente tenemos la tarea de tiempo de reacción selectivo o tarea de responder o no responder. Esta tarea se presentan dos o más estímulos y el observador solo debe responder a uno de ellos. O sea, el observador no tiene que responder en todos los casos, solo en los casos que sean necesarios de acuerdo al estímulo que ha recibido. Y finalmente, en este subapartado 1.4 métodos nos habla de la teoría de detección de señales. Y esta teoría puso de manifiesto que una respuesta tan simple como la de un observador puede emitir en una tarea de detección no refleja el funcionamiento de un sistema sensorial, sino que hay que tomar en consideración a los procesos de decisión implicados en la emisión de la respuesta. Es decir, la teoría de la detección de señales quiso hacer un análisis más profundo de la percepción. Y ahora vamos a continuar con el apartado 2 que vemos en el esquema, que es computacionalismo. Aquí tenemos dos subapartados. El 2.1, que es el que voy a comentar ahora, es la teoría de David Marr. Y aquí nos comenta que David Marr propuso 3 niveles de análisis: el nivel computacional, el nivel algorítmico y el nivel de implementación. Y aquí vemos que las fases de procesamiento, según David Marr, son 3. El esbozo primario, que se divide en esbozo primario bruto y completo, el esbozo 2D y el esbozo 3D. Nosotros durante el estudio de esta asignatura nos hemos centrado en el esbozo primario y vamos a recordar que el objetivo de esta fase es hacer explícitos los cambios de intensidad de la imagen bidimensional en luminancia, así como su distribución y organización geométrica. Hacer explícitos los cambios de intensidad de la imagen bidimensional. Esto es el esbozo primario.
Y vamos a continuar con el concepto de primitivas volumétricas, que son las características primitivas de una representación tridimensional. Recordemos que las características primitivas es una unidad elemental e irreductible de una representación. Una característica primitiva es una unidad elemental e irreductible de una representación. Y ahora vamos a pasar al apartado 2.2, que podemos ver que es el conexionismo. Lo vemos en el esquema, y aquí el conexionismo es una aproximación teórica dentro de la ciencia cognitiva caracterizada por la utilización de modelos basados sobre una construcción de redes neuronales, una conexión entre redes. Aquí nos habla de dos conceptos, el de representación local y el de representación distribuida. Como representación local entendemos una representación en la que la correspondencia entre las entidades del mundo representado y las unidades de la representación es 1 a 1. Esto quiere decir que cada unidad en la representación solo puede representar una unidad, una entidad del mundo representado. Y en la representación distribuida es una representación en la que la correspondencia entre las entidades del mundo representado y las unidades de la representación es múltiple. Es decir, cada unidad en la representación puede representar varias entidades del mundo representado. Entonces vamos a recordar que la representación local solo se puede representar una entidad del mundo representado, y en la representación distribuida se puede representar varias entidades del mundo representado. Continuamos con el concepto de redes neuronales, que es un conjunto de unidades elementales de procesamiento similar a la activación. Perdón, me he despistado. Voy a comenzar otra vez. Redes neuronales es un conjunto de unidades elementales de procesamiento similares a las neuronas del cerebro, conectadas entre sí de forma excitatoria e inhibitoria. Es unidades que están conectadas. Ahora nos habla también de las conexiones excitatorias, que es la existente, una conexión excitatoria es la existente entre dos unidades de procesamiento cuando la activación de la primera unidad provoca el aumento en la activación de la segunda. Y una conexión inhibitoria es la existente entre dos unidades de procesamiento cuando la activación de la primera unidad provoca la disminución en la activación de la segunda. Tenemos también el patrón de conectividad, que este es el patrón formado por las diferentes fuerzas de conexión existentes entre las unidades de una red neuronal. Aquí nos habla de dos tipos de reglas, la regla de aprendizaje y la regla de activación. La regla de aprendizaje es la función que determina la fuerza de una conexión entre las unidades de una red neuronal como resultado de la práctica. O sea, el aprendizaje se produce gracias a la práctica. Y la regla de activación es la función que determina el estado de activación de las unidades de procesamiento de una red neuronal como resultado de las entradas que recibe. Recordemos que el estado de activación es el nivel de excitación o de inhibición de una unidad de procesamiento de una red neuronal como resultado de las entradas que recibe. Tenemos también el concepto de función de output, que es una función que determina la correspondencia entre el estado de activación de las unidades de procesamiento de una red neuronal y la salida, el sistema. Y para finalizar tenemos el concepto de unidades ocultas. Estas unidades de procesamiento de la red neuronal tienen la función de modificar las conexiones entre las unidades de entrada y de salida
en función de la información que reciben tanto de las unidades de input como de otras unidades ocultas en las que se encuentran conectadas. Y esto ha sido un resumen de los puntos claves del cuarto apartado, segunda mitad del siglo XX.